estos días las conversaciones tan pesimistas, ¿no? Es la verdad. Parece que todo está medio desmoronándose en el país y claro, escuchamos comentarios como que estamos camino a ser Venezuela, quién sabe de qué tiempo como estemos, de aquí a un año mis ahorros no van a valer nada, ya no voy a poder comprarme nada, todo sube, ¿no? La comida está subiendo, ¿qué vamos a hacer? La verdad es esa, ¿no? O sea, hay un poco pesimista en general y no es algo extraño. La verdad es que la situación como la tenemos no pinta bien, no podemos negarlo, ¿no? No podemos taparnos los ojos y hacer oídos sordos al tema. Pero el tema es que nosotros como creyentes no deberíamos tener una actitud así en general respecto a las cosas, ¿no? Constantemente escuchamos que nosotros dependemos de Dios, lo cual es cierto. El Señor es bueno y que el Señor nos bendice, ¿no? El problema es cómo es que vemos esa bendición en nuestro país y generalmente en el mundo, no solamente acá. Si Dios nos bendice y Dios nos cuida, pucha, ¿por qué es que estamos viendo todos estos problemas? ¿Cómo es que puedo ver que todos estos problemas de alguna manera me bendicen o son una bendición de Dios? O finalmente, como dice Pablo, decir, pucha, a los creyentes, a los cristianos, todas las cosas les ayudan a bien. En nuestra mente es un poquito complicado y más bien nuestra mente tiende a escapar y a buscar bendición de otras maneras. Y mucha gente hoy en día lo que está diciendo es, pucha, la verdad es que quisiera irme del país. Mejor iremos de Bolivia, mejor me voy a un lugar un poquito más estable, no sé, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, quizás a algún país vecino, ¿no? A Chile, algo así. Que parece que las cosas están más estables. Pero siendo un poquito más realistas, la verdad es que si analizamos esa estabilidad, entre comillas, sabemos que es un poquito relativa y a veces es ganar una cosa por otra. ¿Han visto la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Qué impresión les ha dado? Veo varias caritas, ¿no? Haciendo así. Claro, primer mundo, ¿no? Lo mejor del mundo. Qué bendición, alguien podrá decir. No, definitivamente no. A veces es escapar de una cosa para llegar a otra, porque definitivamente no podemos decir que absolutamente lo que está alrededor nuestro puede ser visto como una bendición a nuestros ojos, y se hace complicado en general. El mundo en general, no solamente Bolivia desde el punto de vista económico como lo tenemos ahorita, sino el resto del mundo también, todos están contaminados por el pecado, y es la verdad. Y puede esa contaminación y esa maldición, la cual la verdad es que nos la hemos ganado en el Edén, verse en diferentes aspectos, tanto el aspecto económico por un lado, a veces como el aspecto social, cultural, como lo que se ve en países del primer mundo, con todo este tema de la ideología de género y toda la pavada que ya la conocemos bastante bien, ¿no? Y la verdad es que no va a haber un lugar en el mundo en que nosotros vayamos y digamos, pucha, aquí realmente yo veo la bendición de Dios en su plenitud y todo va bien y estoy feliz aquí. Desde un punto de vista mundano, obviamente. Más aún si nosotros contrastamos lo que a veces escuchamos con algunos predicadores de la teología de la prosperidad, ¿cierto? Que nos dicen que con Jesús, y si tú estás con Él, la verdad es que todas las cosas deberían ir bien. Deberías tener platita, deberías tener trabajo, tu esposo no debería beber, tus hijos deberían obedecerte, y todo debería ir perfectamente bien en esta tierra. Pero bueno, nosotros sabemos que la promesa de Dios realmente no es esa. Y más bien vemos que alrededor de la historia, la humanidad y el pueblo de Dios en medio de esa humanidad ha tenido las cosas un poquito más complicadas. Y es precisamente en el pasaje de hoy día que vemos que las cosas pueden llegar a complicarse mucho. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Éxodo, hermanos. El Señor nos cuenta y nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hemos visto un poquito la anterior semana que este pasaje es directamente una conexión con el libro de Génesis. El libro de Génesis termina con la historia de José, él ingresando a Egipto y logrando llamar a su familia para que ellos se establezcan ahí, básicamente huyendo de una hambruna que había en la tierra en ese momento. Entonces vemos que Éxodo es directamente una conexión con el libro de Génesis y es básicamente la continuación de la misma historia y por lo tanto de las mismas personas. Cuando vemos el versículo 7 de este pasaje, vemos que hay un énfasis en general en la bendición que precisamente trae Dios al pueblo de Israel estando en Egipto. Hay palabras como que se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Creo que esto puede ser visto en general como una gran bendición y además como una alusión específica a las bendiciones de Dios en general. Si es que nos vamos hasta el principio de la historia en general de la humanidad, vemos que el mandato de Dios en Génesis 1:28 es que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Precisamente fructificar y multiplicados son las palabras que Moisés está utilizando al contarnos este relato en Éxodo, que los israelitas se fructificaban y se multiplicaban. También tenemos que recordar que lo que estaba pasando es una respuesta directa a la promesa hecha por Dios a Abraham, varios siglos antes, ¿no? En Génesis 12:2, efectivamente, leemos que Dios le promete a Abraham que iba a tener una descendencia numerosa, que los iba a multiplicar y va a ser de ellos una nación grande. Entonces esa bendición se está viendo específicamente en ese momento en Egipto. Entonces vemos que hay una continuación, por decir, un cumplimiento específico de las promesas hechas por Dios a su pueblo específicamente, a través de Abraham, Isaac, Jacob, José y bueno, toda la historia que hemos estado viendo en las últimas semanas. También vemos que, por ejemplo, es el resultado de la bendición que Jacob había exigido a Dios específicamente. Lo hemos visto hace unas 3-4 semanas, si recuerdan. Jacob pelea con Dios y le dice: bendíceme. Y Dios realmente lo bendice y esa bendición es como que se la ve hasta ese momento, precisamente cómo el pueblo de Dios estaba siendo multiplicado y estaba siendo fructificado. Entonces podríamos decir que en este momento de la historia
es como que los israelitas están en una buena situación. Podríamos decir, así a grandes rasgos quizás, que ellos podían ver la bendición de Dios, a pesar de que había ciertas cosas que estaban en contra, ¿no? Vemos que claramente ellos no vivían en su tierra. Dios les había prometido que iban a vivir en la tierra de Canaán, sin embargo, se habían visto obligados a huir de la tierra de Canaán en época de José, y ahora estaban viviendo en Egipto, un lugar que no era su tierra, con gente que no compartía su visión, que no compartía su fe, sus creencias, su cultura, era la forma de vivir que ellos esperaban, menos aún la relación de Dios que ellos tenían. Sin embargo, la promesa de Dios se cumple y su pueblo está siendo preservado. Si nosotros vemos en general qué es lo que ocurre con el pueblo de Dios alrededor de la historia, ¿por qué el pueblo de Dios ha recibido bendición? ¿O por qué ciertas personas han recibido una bendición especial de parte de Dios durante sus vidas? Si leemos los salmos, hay muchos salmos que hablan de cómo Dios cuida específicamente a David, por ejemplo, ¿no? En tiempos de guerra. Y cuando Saúl lo estaba persiguiendo, los filisteos lo estaban persiguiendo, y tenía las cosas bien en contra, Dios milagrosa y maravillosamente lo cuida de tal manera de sacarlo de cualquier tipo de opresión que él tenga en ese momento. Podemos ir más atrás y quizás acordarnos del relato de Noé. Dios decide destruir toda la tierra a través de un diluvio, pero decide preservar la vida de Noé específicamente, y a través del arca y mandatos específicos se hace a él que haya una bendición especial de Noé, de tal manera que él sea preservado. Podemos recordar la vida de Elías, como cuervos lo alimentan de forma milagrosa, cuando no había nada más. Podemos ver incluso al Señor Jesús cuidando en especial de ciertas personas, ¿no? Alimentando una multitud de forma milagrosa, por ejemplo. Vemos a Dios cuidando a Pablo de ser apedreado más de una vez durante sus viajes, igual de forma milagrosa. Entonces uno se pregunta, pucha, a mí parece que las cosas me van tan mal. Pero Dios de alguna manera milagrosa ha estado cuidando a ciertas personas, aún en medio de las peores situaciones. Es que haya bendición. Los israelitas, estando en Egipto, han tenido una gran bendición de parte de Dios. Y es como que Dios los cuida, los fortifica y los multiplica. La respuesta realmente es que Dios tiene un cuidado especial con aquellos que son sus hijos. Esa es una regla general que nosotros podemos ver alrededor de la historia de la Biblia. Cuando Dios toma un pueblo para sí, lo escoge, lo crea, por decirlo así, visto esto en los israelitas o en otras personas, aún en el Nuevo Testamento, vemos que realmente los preserva. ¿Por qué los preserva? Porque estaban alineados con sus planes, eran su pueblo. Dios toma un pueblo y hace un pueblo para sí, porque tiene un plan con ese pueblo. No es para nada, no es una forma caprichosa. Dios no está jugando con los dados respecto a la bendición que Él da. A través de la historia ha dado bendiciones muy especiales a ciertas personas y a cierto pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan con ese pueblo. Él había dicho, este va a ser mi pueblo, y a través de este pueblo Él se iba a revelar. Y bueno, el plan era que ese pueblo debía ser luz a las naciones, por ejemplo. Entonces había un propósito específico por ese pueblo, y la bendición está muy relacionada con ese propósito específico. El propósito de Dios era evidente en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de sus hijos y del pueblo de Israel en general, mientras estaba en Egipto. Este concepto básicamente se lo conoce como el remanente. Dios siempre mantiene un remanente para sí. Dios mantuvo un remanente de personas escogidas, profetas suyos, en épocas de Elías, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente todo estaba en contra. Y a pesar de que todo el pueblo había apostatado y la gran mayoría de los profetas eran profetas de Baal, Dios había mantenido un pueblo para sí y lo había bendecido, aunque sea en pequeño. Entonces la bendición de Dios en este sentido podemos decir que no es solamente
en ese aspecto que nosotros esperamos, ¿no? Que la bendición de Dios se vea en mi vida a través de que no pase hambre, tenga dinero, no tenga problemas, viva bien, por decirlo así. Sino la bendición de Dios se hace evidente, porque esa bendición tiene que estar asociada al propósito de Dios en general en la vida de alguien, en este caso en mi vida. Quizás no estamos viendo bendición porque no estamos viendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué razón es que estamos aquí en Bolivia, que no está en el mejor momento? Y uno dirá, pucha, no tengo bendición. No. Tenemos que ver que Dios finalmente nos preserva aún en estos momentos feos, ¿no? Si seguimos avanzando en el texto de Éxodo, vemos que a pesar de que los israelitas tenían una bendición general y habían recibido una gran bendición a raíz de ser el pueblo de Dios, ellos habían fructificado y se habían multiplicado. Hay un momento en que esta bendición es como que se corta, ¿no? O sea, de estar las cosas bien, estar en un lugar bajo la protección de Faraón, en una muy buena posición social, económica, cultural. Dice que hay un momento en que aparece un rey de Egipto que ya no conocía a José. ¿Por qué ya no conocía a José? ¿No? Recordemos que es un periodo de varios siglos en que ellos están en la tierra de Egipto. Es más que toda la historia de Bolivia. ¿No? O sea, cuando pensamos en Simón Bolívar, decimos, pucha, ¿hace cuánto, no? Para el pueblo de Israel en ese momento, José estaba más lejos que para nosotros, Bolívar. Entonces realmente la situación había cambiado. Es normal, ¿no? Sabemos que en las épocas, en esas épocas y en las épocas de Moisés, en la época de los faraones, el tema político de los reyes, todo eso era complicado, ¿no? Y muchas veces los reyes, los faraones se reponían por revueltas y cosas así. Y muy probablemente, claro, ha habido un cambio de dinastía en ese momento, de tal manera que el nuevo faraón no era un hijo del anterior faraón, sino probablemente era alguien que había accedido al trono a través de golpe de estado, por decirlo así. Entonces es lógico que ya no comparta la misma visión, el mismo pensamiento respecto al pueblo de Israel, que en ese momento era parte del pueblo de Egipto, por decirlo así. Estaban acogidos por ellos y digan, no, estos quiénes son. Y eso es lo que nos demuestra el texto específicamente. Es interesante, nos dice que han entrado 70 personas en Egipto en la época de José. Si nos vamos a números, nos dicen que son 600.000 hombres capaces de entrar en batalla, los que habían salido de Egipto durante el éxodo. Eso nos puede hacer un cálculo más o menos y pensar que con mujeres, niños y todo aquello, seguramente el pueblo de Israel se acercaba a unos 2 millones de personas. 2 millones de personas en esas épocas era realmente toda una nación, ¿no? Es más o menos lo que tenemos entre La Paz y el Alto juntos. Entonces, al ser tantas personas, claro, empieza a ser una amenaza a la estabilidad del pueblo egipcio. Y eso es lo que ellos empiezan a ver, claro, olvidándose de todo lo que había ocurrido antes con José. Este pueblo que está aquí puede que en cualquier momento se me dé la vuelta porque él está aquí y de repente quiere huir, ¿no? Ellos ven a los israelitas como posibles enemigos dado el momento. Ya no son mis aliados, ya no son aquellas personas que estoy acogiendo, sino son personas que se me pueden dar la vuelta al pensamiento de Faraón. Recordemos que ellos vivían en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén es precisamente el área que está entre Egipto y la tierra de Canaán, al norte. Es precisamente por donde les llegaba la invasión a los egipcios. Es el lugar de entrada a la tierra de Egipto desde el norte, desde la tierra de Palestina. Entonces, claro, las primeras personas que iban a encontrar al hacer una invasión, cualquier pueblo del norte, iban a ser los israelitas. Y fácilmente los israelitas iban a decir, muy bien, yo ya no apoyo a Egipto, yo voy a apoyar a los invasores. Y ese era el temor básicamente del faraón. Los israelitas se convierten en una amenaza. Pregunta. ¿Nosotros como creyentes a veces somos una amenaza? Sí. La verdad es que los creyentes somos
un grupo de personas que estamos en medio de personas que no comparten esa misma ideología con nosotros. Estamos en medio del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Jesús nos dice eso. Entonces, realmente en ese sentido estamos compartiendo la situación que tenían los israelitas en ese momento en medio de los egipcios. Eran un pueblo en medio de otro pueblo, que ese pueblo los ve como posibles enemigos. Y la verdad es que muchas veces el creyente es visto así en medio del mundo. Tenemos algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo en Hechos 19, cuando Pablo está en la ciudad de Éfeso, funda una iglesia básicamente ahí. Dice que los artesanos, los que hacían estatuitas de la diosa Diana, que era la diosa de la ciudad de Éfeso, gran Diana de los efesios, empiezan a ver a los cristianos como una amenaza. Una amenaza sencilla, ¿no? Estos están yendo en contra de mi negocio de vender estatuitas. Pero la verdad es esa. Muchas veces el creyente, a raíz de las cosas que cree y que enseña, es visto como una amenaza. Dentro de una oficina, un creyente, que obviamente no busca caer en el juego, que normalmente se cae muchas veces, ¿no? En recibir coimas, en jalar cositas que uno no debería, ¿no? Comisiones y cosas por el estilo, empieza a ser visto como una amenaza por aquellos que sí lo hacen. Quizás porque piensan, pucha, me va a quemar, ¿no? Va a decir, no va a querer participar de aquellas cosas que yo participo y que obviamente saco mi tajada. Entonces, naturalmente, el cristiano empieza a verse como una amenaza en esos aspectos y, en general, el mundo, en ese sentido, ve al cristiano, al creyente, como una amenaza. Yo creo que si ahorita nosotros le preguntamos a un defensor de los aférrimos de la ideología de género, ¿no? Otra vez nuestra mente en la inauguración de las Olimpiadas, ¿cómo ven al creyente? Muy probablemente como un enemigo. No me deja hacer lo que yo quiero. No dice correcto a lo que yo digo correcto. ¿Por qué? Porque el creyente no está alineado necesariamente con los intereses del mundo. No debería estar alineado con los intereses del mundo. Entonces es absolutamente natural en que, a raíz de esa visión que el mundo tiene del creyente como un enemigo, empieza a haber opresión. La respuesta de los egipcios ante esa visión que ellos tenían de el israelita en su pueblo, ¿qué ha sido? Oprimirlo. Como lo veo como una posible amenaza, entonces inmediatamente yo lo cargo con trabajo. Dice que ellos han tenido que construir las ciudades de almacenaje, Don Ramsés. De esa posición de bendición que se ve al principio del capítulo, en que Dios los multiplica y los fructifica, pasa a ser una posición de esclavitud. ¿Por qué? Porque naturalmente el creyente, el hijo de Dios, en medio del que no es hijo de Dios, pasa a ser un enemigo. Tarde o temprano. Un poquito tarde, en el caso de los israelitas, pero ha pasado. Entonces la reacción natural del gobierno egipcio, del faraón, de toda la gente que estaba ahí, es muy bien. Para evitar que esto se convierta realmente en mi enemigo y me puedan hacer daño en su mente, entonces lo voy a empezar a oprimir. Voy a empezar a hacer que las cosas sean más difíciles para él. Pero aún a pesar de eso, vemos que las palabras multiplicar y crecer siguen ocurriendo dentro del pueblo de Dios. En el versículo 12, cuantos más los oprimían, tanto más multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La verdad, históricamente, es que los momentos en que la iglesia más ha crecido y más se ha fortalecido ha sido cuando estaba bajo presión. ¿Cuál ha sido el boom de la iglesia desde el primer siglo en cuanto a su crecimiento, al evangelismo y todo aquello? Ha sido los primeros años. Primero perseguidos por los judíos, desde Jerusalén. Unos años después han empezado a ser perseguidos por el gobierno romano. Y la iglesia ha seguido creciendo. ¿Y cuándo ha dejado de crecer y más bien se ha ido al bombo?
cuando el gobierno asimilaba a la iglesia, más o menos en el año 300 con Constantino. Entonces, de un crecimiento exponencial en el cual la iglesia era fuerte, quizás se cumplían estas cosas, multiplicarse y fructificar, se convierte en algo estático. ¿Cuándo deja de haber opresión? Hoy en día dicen que las iglesias más fuertes precisamente están en los países que hacen persecución a la iglesia. Para nosotros es muy extraño, ¿no? Hay países que persiguen a la iglesia, sí, la verdad es que hay. Muchos países musulmanes, por ejemplo, al norte de África, sí, persiguen a las iglesias y constantemente están apresando y cerrando iglesias, específicamente Argelia, por ejemplo. País musulmán no permite que haya cristianos entre ellos y los persiguen directamente. Dicen que la iglesia en Argelia es muy fuerte. Claro, cuando vemos que tenemos que pararnos frente a la opresión, a la enemistad que naturalmente el creyente debería ganarse, es cuando nos hacemos fuertes. A veces cuando las cosas son demasiado fáciles, entonces la iglesia no crece. Entonces yo me animo a decir que probablemente la bendición de Dios no solamente viene por ser un hijo de Dios que está alineado con los propósitos de Dios, sino muchas veces viene en medio de la opresión. Y Dios en cierta manera utiliza la opresión para fortalecer a sus hijos, a los creyentes y a la iglesia misma. Probablemente si todas las cosas fueran muy fáciles para nosotros, seríamos creyentes de cristal. Y ante la más mínima problemática, ante el más pequeño problema nos caemos y hasta negamos la fe. Un creyente fuerte es aquel que realmente ha pasado por la tribulación. A veces nos gusta decir, no, yo ya he pasado por mi Egipto. Algo de cierto tiene. La forma que Dios utiliza para bendecir a su pueblo, finalmente fortalecerlo, multiplicarlo, fructificar a su pueblo, es precisamente a través de los problemas y a través de este aspecto general en que Dios mete a su pueblo en lugares donde va a ser oprimido, donde su enemistad con el mundo se va a hacer evidente. La idea del pueblo de Dios nunca ha sido aislarse. Es por eso que los monasterios nunca han funcionado. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios en medio del mundo para hacer una lumbrera. No es el pueblo de Dios aislado en una esquina sin hacer nada, para vivir felices o benditos, como alguien podría decir. Me gusta de nuevo en este momento recordar la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17, donde les dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no pide una bendición en el sentido de que todo vaya bien, que vivan bien. Jesús pide que estemos en el mundo y que guardemos su palabra en medio del mundo. No dice salga. La opresión va a traer bendición en ese sentido. Cuanto más eran oprimidos los israelitas, más se multiplicaban y más fructificaban. Quizás cuanto más veamos las cosas feas, más fuertes nos vamos a hacer como creyentes. Y la iglesia va a ser más fuerte. Los embajadores de Dios en este mundo se van a hacer más visibles. ¿Cuándo va a terminar esa opresión? Nos dice Jesús que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esta no es nuestra patria. Por más que digamos yo soy boliviano y nos guste Bolivia. No somos bolivianos realmente, es la verdad. Somos ciudadanos del reino celestial. El único momento en que la opresión realmente va a terminar va a ser cuando regresemos a ese reino celestial. Ya sea que muramos o el Señor Jesús venga a recogernos. Ese va a ser el único momento en que las cosas realmente vamos a poder decir, pucha, la bendición de Dios es completamente evidente. Mientras tanto vamos a ser bendecidos, pero en medio de la opresión. Esa es la verdad. Y quizás más opresión, más bendición. Muy posiblemente porque nos vamos a hacer más fuertes. Y otra vez, no es opresión por opresión, ¿no? No les estoy diciendo vayan a hacer pelear con todo el mundo, ¿no? Hay cristianos que les gusta pelear, ¿no? No es la idea. Obviamente, al igual que en mi primer punto,
La bendición de Dios tiene que estar asociada a los propósitos de Dios. Me voy a pelear con el mundo, pero no por peleador. Me voy a pelear con el mundo porque los propósitos de Dios son diferentes a los del mundo. Si no me alineo con los propósitos de Dios, tal vez la opresión no sea visible. O tal vez reciba una opresión por cosas que no debiera, simplemente como resultado de mi pecado. No siempre la opresión, la persecución, es a causa de algo bueno que hayamos hecho. Podemos pensar en lo más básico, ¿no? Si cometo un robo, obviamente me van a perseguir, pues la policía me va a perseguir, ¿no? Yo no puedo argumentar y decir, estoy siendo perseguido porque eso. No, estoy siendo perseguido porque ha robado un pedazo de... Nuestra opresión tiene que ser a raíz de Dios y a raíz de sus propósitos. Solamente así va a ser una verdadera bendición. Seguimos en el pasaje y vemos un tercer aspecto de la bendición de Dios. Dice que el faraón, en su afán de controlar a los israelitas y que no se fructifiquen, no se multipliquen, va donde las parteras y les dice: maten a cualquier niño varón que nazca de las israelitas. Dice que habla con dos parteras, con Sifra y Fua. Estas parteras eran israelitas, eran hebreas. Por lo que se ve, sus nombres de entrada son nombres hebreos, no son nombres egipcios. Es un poco extraño pensar que había dos parteras para un pueblo de 2 millones de personas, más o menos. Obviamente no eran las únicas parteras, pero da la impresión que eran como que las líderes del tema, ¿no? Como las jefas del hospital o algo así. Entonces ellas realmente tenían una influencia grande sobre lo que ocurría dentro del pueblo de Israel, alrededor de todo este tema del nacimiento de los hijos de los israelitas. Que, claro, dado lo que estamos viendo, que eran fructificados, que se multiplicaban, seguramente ocurría bastante. Entonces, las parteras, la pregunta es, ¿qué opciones tenían? ¿Cuán fácil era para ellas seguir un mandato o negarlo, no? Claro, me imagino qué ocurriría dentro del pueblo de Israel si es que ellos se enteran, pucha, las parteras están matando a nuestros hijos. Recordemos que no era esto como en un hospital, ¿no? Así, en un lugar muy controlado, un parto era, pucha, la mujer está teniendo contracciones, entonces llaman a la partera y la partera era un momento en el cual, por lo visto, había un momento de intimidad, por decir, con la persona que estaba dando a luz en ese momento. Y era como una silla, ¿no? Es un lugar donde se echaba la persona y hacía el bebé. Nadie más lo veía. Era fácil para las parteras en ese momento probablemente estrangular al hijo, que muera y decir ha nacido muerto. O a veces agarrar, hacerlo caer contra una piedra y decir, nació muy rápido, saqué. Había formas. No era algo demasiado difícil. Realmente las parteras podrían haberlo hecho y pensando bien, probablemente se hubieran ganado una buena posición frente a los egipcios, que eran los jefes. Los egipcios en general tenían una actitud mala con los hebreos y les dicen a las parteras, hagan esto. Entonces, probablemente si las parteras hacían lo que los egipcios les habían pedido, matar a los niños, iban a recibir una bendición a cambio. No sé si una bendición económica o mayor reconocimiento social dentro de los egipcios o alguna otra cosa, pero sí iba a ocurrir. Entonces les convenía. Pero claro, evidentemente ellas eran hebreas. Les interesaba obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el texto nos dice que tanto las parteras son bendecidas como el pueblo de Dios es bendecido a raíz de la obediencia de las parteras. A veces cuando pensamos en la relación entre la obediencia y la bendición tendemos a pensar al revés.
yo voy a obedecer si Dios me bendice. Primero queremos ver la bendición para luego obedecer o decir, muy bien, voy a entregar mi vida a Dios. Esto es un poquito más evidente en el ámbito católico, ¿no? Han debido escuchar, ¿no?, de las promesas a la Virgen, las promesas a algún santito, las promesas a Dios mismo muchas veces. Señor, si tú me dejas comprarme este autito o esta casita, te prometo que yo voy a ir a misa todos los domingos, ¿no? Obediencia nacida de una condición que nosotros mismos ponemos. Puede que nosotros aquí en la iglesia no pensemos así directamente. Y no es que agarremos y, muy bien, yo voy a asistir los domingos a la iglesia, me voy a congregar y voy a servir dentro de la iglesia mientras tenga trabajo. No es nuestro razonamiento básico. O sea, me parecería extraño, la verdad, hablar con alguno de ustedes acá y que dé una respuesta así. Pero a veces indirectamente lo hacemos. La verdad es que a veces podemos servir mucho en la iglesia, podemos tener un buen testimonio, podemos obedecer los mandamientos de Dios, podemos trabajar mucho, podemos evangelizar, podemos predicar, incluso podemos ser líderes dentro de la iglesia y no irnos tan bien. Y alguna vez he escuchado, ¿no?, ¿y por qué el talcito ha dejado de venir a la iglesia? No, es que se ha divorciado. Claro, en la mente de la persona estaba, voy a obedecer a Dios si Dios me permite escapar de mi divorcio. ¿Por qué ella no viene? No, es que ha perdido su trabajo. Y existe una condicionalidad entre nuestro servicio a Dios sujeta a la bendición terrenal. Eso no es el Evangelio. Esa es teología de la prosperidad. No obedecemos directamente bajo la condición de que Dios me haga bien. Les puedo decir algo un poquito diferente. Obedecemos para que nos vaya bien. No es una regla. Pero en cierta manera es algo que Dios promete. Muchas veces la verdad es que obedecemos y recibimos bendición. Como una regla general, puedo decir. Y Dios, la verdad es que lo dice. En Deuteronomio 4:40 y en varios otros pasajes alrededor de la ley en el Antiguo Testamento, Dios dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Para qué Dios da la ley, los mandamientos al hombre? Para que le vaya bien. A veces pensamos, los mandamientos, ¿para qué eran en esa época? Para que la gente se salve. No, no eran para que la gente se salve. Era para que le vaya bien. Si el pueblo de Dios naturalmente obedecía las leyes que Dios mismo le había dado, lo normal, sin un aspecto mágico, era que le vaya bien. Una persona que hace bien, que obedece, que es honesta, que no roba, que dice la verdad, lo más normal es que le vaya bien, que su trabajo sea reconocido. A pesar de que hay la otra cara de la moneda, ¿no?, que es que se gana la enemistad de ciertas personas, como hemos dicho hace un ratito. Pero la verdad es que obedeciendo la ley de Dios y obedeciendo los mandamientos, lo común y lo normal es que nos vaya bien. La ley natural. Dios ha rayado la cancha. Dios es el creador. Dios ha hecho el mundo. Dios nos ha hecho a nosotros. Y más que nadie en el mundo, más que cualquier filosofía, ideología, pensamiento, sabe qué es lo bueno para nosotros. En muchos sentidos, la palabra de Dios es como un manual de usuario del hombre. ¿Cómo hago para que el hombre funcione bien? Tengo que usarlo bien. ¿Cómo lo uso bien? Siguiendo las instrucciones que dice el manual. Y tenemos el manual. La palabra de Dios es Dios informándonos cómo tenemos que comportarnos. Entonces, si utilizamos bien ese
antemano algo, más seguro es que nos vaya bien, ¿no? Si nosotros seguimos las instrucciones de un equipo que nos compramos y lo utilicemos bien, lo normal es que nos dure, ¿no? Compramos una licuadora y mi mamá nos dice cómo lavarla, cuánto tiempo usarla, cómo mantenerla, cómo lubricarla, etcétera, etcétera. Y si lo seguimos, lo normal es que dure y que funcione bien. Entonces, si el hombre sigue obedientemente la ley de Dios, obedece, lo normal es que le vaya bien y que eso sea una bendición. Las parteras hacen bien y naturalmente reciben bendición. Y esa bendición además no se cierra solamente a ellas. El pueblo de Dios es bendito a través de ellas. Nuestra obediencia muchas veces no solo nos bendice a nosotros, sino también bendice a las personas que están alrededor. Muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que por hacer una pavada no nos hemos manchado solamente a nosotros, sino también hemos manchado a los que estaban alrededor. Lo mismo ocurre con la bendición. Muchas veces el hacer el bien, el obedecer, puede hacer que las personas a nuestro alrededor obedezcan o directamente sean receptoras de bendición a través de nuestra obediencia. Eso es algo natural. Es algo que Dios lo ha definido y es la forma que Él usa para bendecirnos. Entonces puede que muchas veces no veamos la bendición de Dios porque no estamos obedeciendo. O porque estamos pensando al revés. Como no estoy siendo bendecido por Dios, entonces voy a obedecer de tal manera que me vaya mejor. Voy a hacer nomás mis cositas por debajo porque, bueno, la verdad es que haciendo las cosas bien no me alcanza. No, el Señor nos manda a obedecer. Y nos dice que si obedecemos nos va a ir bien. Igual que en los anteriores puntos, esta bendición tiene que estar alineada con los propósitos de Dios. Otra vez puedo llegar al mismo punto y decir, obviamente, la obediencia a los mandatos de Dios, la obediencia a lo que Él dice que es bueno, naturalmente va a estar alineada con sus propósitos. El propósito de Dios, obviamente, en ningún momento va a ser que nosotros desobedezcamos lo que Él mismo ha mandado. Lo que las parteras hubieran hecho hubiera sido un asesinato. Obviamente eso no podía estar alineado de ninguna manera con los propósitos de Dios. El obedecer siempre va a estar alineado con lo que Dios manda. Dios no nos va a mandar a desobedecer de alguna manera su propia ley, sus propios mandamientos. La bendición de Dios va a llegar y va a ser visible solamente si obedecemos. En ese sentido, la bendición al pueblo de Dios, a sus hijos, tanto en la época de los israelitas como en la época de la iglesia hoy en día, siempre ha estado ahí, de alguna manera. Se hace visible, a veces de formas que no es muy clara para nosotros. Y es visible, aunque las cosas vayan muy mal, esa es la verdad. ¿Quién de aquí puede decir, pucha, y realmente yo no tengo bendición de parte de Dios? Toda mi vida es negra, un desastre. No, el hecho mismo de que estemos sentados aquí y podamos estar adorando, escuchando la palabra de Dios, cantando, ofrendando, siendo sus hijos, es la mayor bendición que nosotros podemos tener. La bendición de Dios se hace visible tanto en que Dios nos preserva como sus hijos, porque tiene un propósito con nosotros, es la verdad. Dios no toma un hijo para sí, simplemente para nada, para que sea inútil. Dios lo toma así porque tiene un propósito con él. A veces es difícil ver ese propósito. Pero Dios nos muestra muchas veces. Tiene un propósito general para todos nosotros, que es ser su pueblo, ser adoradores suyos. Y además ser los instrumentos de predicación de su palabra en el mundo. Eso es algo que es para absolutamente todos nosotros. Pero a veces hay también cosas más específicas que Dios tiene que revelarnos. Mientras estemos en este mundo, viendo que no somos de este mundo, la verdad es que tanto aquello bueno, la palabra de Dios, sus principios, la influencia
del reino de Dios en este mundo va a crecer. Por eso en el Padre Nuestro el Señor Jesús nos dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es nuestra petición y aquello que anhelamos y algo que nosotros deberíamos ver constantemente. Pero el otro lado también va a crecer. Así como crece la bendición, crece la enemistad. A medida que los israelitas crecían, se fructificaban y se multiplicaban dentro del pueblo egipcio, la enemistad de los egipcios hacia ellos crecía. Entonces tenemos dos paralelos en ese sentido. El Señor Jesús nos da una parábola específicamente hablando de esto, en Mateo 13, 24 al 30. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La bendición y la enemistad. La bendición y la maldición. El bien y el mal, desde términos más generales que estamos acostumbrados, van a estar en este mundo. Dios en ningún momento nos promete que mientras nosotros seamos creyentes y estemos en este mundo, el mal va a ser quitado. El mal va a estar ahí y va a crecer en paralelo junto al bien. Y así como las bendiciones de Dios se ven visibles a nuestro alrededor, aquellas cosas que parecen malas también van a ser visibles, y podemos estar seguros de que van a ser visibles hasta que muramos o hasta que el Señor Jesús venga. Entonces la verdad es que es normal que tengamos esa visión de cosas como con lo que hemos empezado. El país está yendo a bombo. Sí, porque el mal crece. Dios lo permite ¿para qué? Para que el bien, su pueblo, su iglesia, nosotros crezcamos juntamente con Él. Nos hagamos más fuertes para Él, para cumplir con sus propósitos. No iría ahorita dentro de los planes de Dios, dentro de lo que Él mismo ha revelado, simplemente hacer que todo sea perfecto y todo sea bonito. Nos promete eso, pero a futuro, no ahora. Precisamente nuestra esperanza es que cuando el Señor Jesús venga, o cuando nosotros muramos, lo primero que ocurra, recién vamos a llegar a este punto. Ahora recibimos las bendiciones de Dios, sí, pero no todavía en su plenitud. Tenemos mucho de aquello que Él nos ha prometido y deberíamos ser receptores y agradecer por eso. Ya les dije, el hecho de que estemos aquí es algo para agradecer mucho. Pero mientras veamos esa bendición, también vamos a ver el otro lado. Y es normal. Y es lo que Dios desea para nosotros, porque finalmente es una forma la cual Él utiliza para traernos bendición. Quizás la pregunta para nosotros hasta ese momento es: ¿lo que estamos haciendo se está alineando con los propósitos de Dios? De tal manera que yo sea capaz de ver su bendición. O quizás me estoy alineando con lo que el mundo me enseña. Que el vivir bien y el ser bendecido es tener platita, tener salud, tener a mis seres queridos y ser feliz, entre comillas. La verdadera bendición de Dios es alinearse con sus propósitos. El propósito de Dios es que todos estemos en Jesús, en Él y para Él. Nuestra labor en esta tierra no es ser felices. Nuestra labor en esta tierra es ser los instrumentos de Dios en Cristo y para Cristo.
Si no nos alineamos con eso, claro, vamos a decir, no hay bendición, probablemente. Y la verdad es que probablemente Dios no nos va a bendecir. El Señor nos va a preservar si nos alineamos con sus propósitos, hasta el final. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos porque tú, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, sabemos que estás. Y tú eres la roca a la cual nosotros nos aferramos, Señor. Sabemos que tú nos bendices y que muchas veces somos incapaces de ver esa bendición, simplemente porque no ponemos los ojos en ti y no apuntamos a aquello que tú quieres que apuntemos. Ayúdanos a ser buenos instrumentos tuyos en medio de la opresión, en medio de una generación maligna y perversa, como tú nos dices. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a obedecer más allá de lo que parezca bueno para nosotros, sino viendo aquello que es bueno para ti. Porque tú sabes mejor que nosotros qué es el bien. Bendícenos, Señor. Pero sobre todo bendice nuestra mente, nuestro corazón para estar en ti y cumplir con tu propósito.